Eh, Buenos días, jóvenes, otra vez. Como me desconectó, una disculpa. Aquí está la frase del día de hoy. Ya no la repito tanto. Dice, la historia ocurre dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa, ¿no? Eh, Quiere decir que la historia se repite a veces en más ocasiones. Eh, bueno, esto es importante, ¿por qué razón? Por lo siguiente. Imagínense que a ustedes les piden dinero prestado y no les pagan. Es su amigo, ¿no? Y dices, bueno, se lo dejo pasar porque pues está mal económicamente. La segunda vez dices, bueno, te vuelvo a pedir prestado y no te paga. A la tercera vez, ¿ustedes qué dicen? Les pide prestado y tú sabes que si le prestas no te va a pagar. Entonces tú dices, bueno, la primera vez pues le presté porque tenía necesidad, la segunda también, bueno, a la tercera aquí estoy exagerando. Ya está bien, ya tiene trabajo, creo que me pide prestado nada más para no pagar. Entonces, si tú le vuelves a prestar y no te va a pagar, pues tú ya sabías porque estás analizando tu pasado. Eh, es como igual hay parejas, ¿no? Hombres o mujeres, ¿no? Más se da más en hombres porque el machismo es así bien feo, ¿no? Que en este caso, ¿no? Golpean a su esposo, la maltratan, ¿no? Se da mucho, mucho en México y en las sociedades machistas. Si lo hizo una vez y lo hizo otra vez, pues posiblemente lo va a seguir haciendo, ¿no? Entonces, por eso les digo, la historia ocurre dos veces, no tres, la primera como tragedia y la segunda como farsa. En México, cuando eh, Porfirio Díaz decidió irse y dejar el poder y se quedó Madero, mucha gente dijo, por fin ganamos la revolución, ¿no? Pero Madero no cambió lo que fue el gabinete de Porfirio Díaz, se quedó exactamente igual con los científicos, no hubo un cambio verdadero. Entonces, pues mucha gente dijo, no, pues ya ganamos, entonces pues ya, viva la revolución. Y dice Zapata, no, yo no te doy las armas hasta que cumplas lo que prometiste. Y pues siguió la revolución mexicana porque no cambió nada, aunque se fue Porfirio Díaz, llegó Madero. En este caso también la historia se repite dos veces porque me acuerdo una vez en un documental alemán decían, por fin México triunfó la democracia, salió el PRI del poder y llegó el PAN, llegó Vicente Fox, ¿no? Y pues yo era niño en ese momento, creo que ustedes todavía ni nacían, ¿no? Y el PAN resultó ser exactamente lo mismo que el PRI. De hecho, hice un trabajo en la prepa, en ese momento que cuando estaba Calderón y estaba Fox en el gobierno, que son panistas, gobiernos panistas, si ustedes ven la República Mexicana, la mayoría de los estados tenían gobernadores priistas. Ajá, nada cambió, simplemente cambiaron de PRI a PAN para que pues la gente, como ya estaba harta del PRI, dijeron, bueno, pues vamos a darle la oportunidad a otro y se calmaran, ¿no? Y siguieron haciendo las cosas igual de mal. ¿Ok? Entonces, para eso es la historia, para analizar el pasado y no se vuelva a repetir en el presente. Ahora, la historia es una ciencia, ya me estoy yendo un poquito más rápido, es una ciencia que hace referencia al ser humano, ¿ok? Si no hace referencia al ser humano, si hace referencia a los animales, a lo mejor es otra ciencia, ¿no? Por ejemplo, los arqueólogos, ¿no? Que estudian restos, ¿no? Fósiles. Pero siempre que estamos hablando de ser humano es historia. Ajá. Está relacionado con el ser humano, las sociedades humanas y sobre todo está relacionado con la escritura. Hay gente como igual muy, muy ortodoxa en esta de la historia que dice que historia es desde que surge la escritura. Todo lo anterior, no. Ajá. Entonces la historia prácticamente es una ciencia, por eso va con mayúsculas historia, cuando pongo la historia va en mayúsculas. Es una ciencia y tiene un carácter científico. ¿Por qué tiene carácter científico? Porque tiene un objeto de estudio que es el ser humano, bien determinado, y tiene un método científico. Con perdón de ustedes, pero hay otras carreras que no son ciencia. Por ejemplo, la contaduría, la administración, para nada van a ser ciencias. Entonces, son técnicas contables para hacer asentamientos, hacer análisis financiero, hacer estados financieros como balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, pero no es ciencia. Ajá. Bueno, ahora aquí les puse que Heródoto se conoce como el padre de la historia. Ajá. La historia también la podemos entender como fenómeno
o como disciplina. Cuando la estudiamos como fenómeno, la vamos a entender como una concatenación de hechos, pero en esta concatenación de hechos, en ocasiones hay hechos más relevantes que otros. Y se los voy a poner así. Por ejemplo, yo sé que en ustedes, aunque para mí son unos niños, van a tener su primer amor de primaria, su primer amor a lo mejor en la secundaria, y no lo van a poder olvidar, ¿no? Quizá acabaron mal, pero se acuerdan. Me acuerdo que mi primer novio, la primera persona que me gustó fue esta persona, ¿no? Los hechos marcan a las personas. Ajá. Pero lo mismo pasa con las sociedades. Por ejemplo, cuando Hitler invade Polonia e inicia la Segunda Guerra Mundial, perdón, ya iba a decir primera, inicia la Segunda Guerra Mundial, para nada sabía que, que Alemania iba a terminar derrotada, para nada sabía que Estados Unidos y la URSS iban a terminar como países poderosos y Europa como que iba a decaer en ese momento. Nadie se imaginaba todo lo que iba a ocurrir. Entonces, cuando lo vemos como fenómeno, pues estamos hablando de esa concatenación de hechos. Cuando lo hablamos como disciplina o como ciencia, que aquí lo tengo, pues va a ser un estudio sistematizado de los fenómenos humanos, sociales, económicos y políticos. Les empecé a hablar de las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia tenemos fuentes directas, que no son objeto de interpretación. Por ejemplo, tenemos fuentes directas que tú ves un papiro, ves una inscripción, ves un jeroglífico. Ajá, entonces, no están objetas de interpretación. Cuando alguien te está diciendo qué sucede o te cuenta, por ejemplo, una noticia, obviamente ahí va una interpretación. Yo les comentaba hace rato que creo no se escuchaba, que cuando tú ves una noticia en Televisa, muchas veces te imaginas que están mintiendo, ¿no? O que omiten información. Entonces, las directas no son objeto de interpretación y las indirectas sí, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar también de las fuentes de la historia. Hay otros científicos que dicen que las fuentes de la historia pues, pueden ser escritas, fuentes materiales o fuentes orales. Sobre todo les estaba comentando, por eso lo subrayé, que las fuentes escritas, los historiadores, hay historiadores que son como muy payasitos y dicen, todo lo que es historia debe de haber algo escrito, ¿no? Escrito, fundamentado, ¿no? En piedra, en papiro, en pergamino, en papel, en periódico, en un acta, debe estar bien fundamentado. Ahorita ya a lo mejor ya se pueden meter algunos documentos de manera digital, pero todo eso es historia. Lo demás es antropología, ¿no? Así como que demeritan el estudio antropológico. ¿Por qué? Porque en ocasiones tienes fuentes orales, no sé si ustedes tengan a sus abuelitos, pero yo desgraciadamente por menso, cuando era niño era bien menso, tenía a mi bisabuela que vivía y luego me quería platicar de la revolución. Yo dije, ay, ¿eso qué es? ¿Quién sabe? Yo quiero ir a jugar. Y ahorita, hijo, le daría muchas cosas por tener esas pláticas con mi bisabuela, ¿no? Eh, pero son orales, ¿no? En ocasiones son anónimas, ¿no? Una historia, por ejemplo, que me contaron de Lázaro Cárdenas fue que en un pueblo de Oaxaca cuando fui, decían que el padre, porque antes la iglesia abusaba. Obviamente no me meto con Dios, o sea, voy a hablar de la iglesia como institución. Eh, la iglesia abusaba y el padre comía de lo mejor, ¿no? Incluso cuando recibieron a Lázaro Cárdenas, eh, era un banquete, ¿no? Y cuando Lázaro Cárdenas vio a los niños que se estaban muriendo de hambre, súper flacos, en pésimas condiciones, pues dijo la población que le dijo al padre, si yo vuelvo a regresar y tú estás, porque hasta gordo estaba el padre, y tú sigues así, y estos niños se están muriendo de hambre, te voy a matar. Ajá. Bueno, eso fue lo que me contaron, entonces que cambió toda la iglesia ahí, ¿no? Porque el presidente amenazó al padre, ¿no? Pero bueno, esa es una historia anónima, quién sabe si sucedió. Eh, bueno, entonces les digo, hay diferentes fuentes. Ajá. Y lo que buscan muchos en la historia es que no haya interpretación. Desde mi punto de vista siempre debe de haber una interpretación. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de disciplinas auxiliares y vamos a tener las exactas, como a lo mejor aquí me faltó matemáticas, pero bueno, estas son disciplinas auxiliares. Ahora vamos a hablar de disciplinas humanísticas, que en este caso les anoté algunas cosas, ¿no? La antropología, pues prácticamente antro quiere decir ser humano, y el ser humano, no antro de los lugares de bailar, ¿no? Antro es ser humano,
y esto es un estudio del ser humano prácticamente en términos más científicos o de costumbres, etcétera, ¿no? La arqueología estudia la antigüedad a través de restos. La economía estudia asignación eficiente de los recursos. La sociología estudia formación y desarrollo de las sociedades. La etnología, rasgos físicos de los seres humanos. Por ejemplo, la etnología estudiaría las diferencias que hay entre las sociedades, por ejemplo, de Asia y las sociedades de América y las sociedades a lo mejor de Europa, ¿no? Diferencias en tonos de piel, en los ojos, en el tipo de cabello, etcétera, ¿no? La numismática estudia de las monedas. La lingüística también estudia la comunicación humana, y etcétera. Y así hay muchas disciplinas auxiliares de la historia. Y comenzaba a hablar de lo que son las escuelas historiográficas. Cada escuela historiográfica va a tener una manera de abordar lo que es la historia, ¿ok? Entonces voy a abrir un paréntesis aquí y voy a hablar sobre el idealismo y el materialismo. Y materialismo. Bueno, estas son clases muy sencillas, ¿eh? Entonces no tiene que haber duda, pero si tienen duda me preguntan. Aquí, por ejemplo, en idealismo y materialismo, una cosa son las ideas y otra cosa es lo material. Ajá, quiero que se entienda. Cuando ustedes, por ejemplo, dicen, resulta que esta persona se enfermó porque se portó mal, porque lo han escuchado, hay gente que es muy religiosa y dice, Dios te castigó, te enfermaste porque te portaste mal. Y vas al médico y dices, mira, te enfermaste porque resulta que hay una infección muy fuerte de tal cosa, te hice estudios y resulta que tienes esa infección y tienes que seguir este tratamiento. Entonces, les digo, son dos visiones, ¿no? Una es la idea, lo que uno cree, y otra cosa es lo que es. Ajá. Entonces, el idealismo surgió desde el ser humano porque cuando, no sé, llovía, pensaba que era una fuerza superior, entonces decía, es que existe el dios de la lluvia. Cuando, no sé, tronaba fuerte, ¿no? O, por ejemplo, cuando nacían muchos bebés, decían, es que el dios de la vida, ¿no? Cuando había mucha comida, cuando había mucha lluvia, ¿no? No sé, por ejemplo, mucha uva, no, pues el dios del vino, ¿no? Dionisio en los griegos. Entonces, el ser humano, desgraciadamente, como que necesita tener la respuesta o creer en algo. Ajá. Yo sé que muchos de sus papás, por ejemplo, son muy allegados a Dios, o muchos de la gente mayor, pero, por ejemplo, ustedes también necesitan creer en algo, creen en sus papás o creen en un influencer, etcétera, pero siempre tiene que haber una respuesta porque cuando hay un hueco, como que el ser humano ahí, se le tuercen los cables, ¿no? Entonces, por eso el ser humano ha buscado responder algunas preguntas con sus ideas, ¿ok? Y otra cosa es lo material. Ajá. Muchas veces que tú, bueno, ya que sabes que la lluvia es un fenómeno del ciclo natural del agua, pues puedes decir, si es que el agua se evapora, en el momento de evaporarse, cuando baja la temperatura se condensa en forma de nubes y luego se precipita, ¿ok? Pero pues obviamente tuvieron que pasar muchos años para conocer todo eso. Entonces, bueno, la escuela alemana, sobre todo la de Hegel, abarca esa idea del idealismo, ¿no? Prácticamente, bueno, el idealismo ahorita yo lo estoy demeritando porque lo estoy hablando así, así como así, pero tiene así importantes contribuciones, ¿no? Prácticamente el idealismo abarca la idea de Dios. Ajá. El idealismo abarca la idea de Dios. Abarca la idea de Dios. ¿Okay? ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, hay otro tipo de escuela. Bueno, de la escuela alemana está el idealismo y Ranke dice que la historia debe de tener prácticamente una parte documental muy fuerte. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar del positivismo. El positivismo, y este es de los más importantes y lo que más preguntan en el examen, de hecho hasta se los voy a subrayar. El positivismo, uno de sus precursores es Augusto Comte, y dice que la historia debe de tener un comportamiento similar a las ciencias exactas. ¿A qué me refiero con esto? Que para él la historia es como una ciencia exacta y debe de tener datos exactos.
debe de tener una habilidad para explicar de manera detallada los hechos, debe de tener leyes, así como las matemáticas y la física, y debe de, y eso tiene que tener libre injerencia del individuo, ¿ok? Entonces es lo importante aquí en esta parte. Entonces, si se dan cuenta, aquí como que, bueno, les explico como cronología. En un primer momento la escuela más importante era el idealismo, ¿ok? Las ideas, pero en un segundo momento la gente se hartó un poquito y ya no quería ya más ideas, bueno, sobre todo una clase social, la burguesía, porque eso obligaba a que ciertos grupos tuvieran más poder que otros. No sé si se acuerdan cuando estudiaban la monarquía, decían que el rey era rey porque Dios lo mandaba como su representante. De hecho, el rey era el representante de Dios en la tierra. Ajá. ¿Y dónde lo dice? Pues lo dice en la Biblia, ¿no? O lo dice en tal parte, ¿no? En tal documento. Entonces, por eso les digo, esta es una parte importante dentro del desarrollo de la sociedad humana. Pero llegó Augusto Comte y dijo, no, todo debería ser exacto, todo debería ser explicado de manera detallada, etcétera. ¿Ok? Bueno, espero se esté entendiendo. Ahora vamos con el historicismo. ¿Ok? El historicismo relativista, uno de sus principales precursores fue Dilthey, y entonces él hablaba de una imposibilidad de la cienticidad de la historia. Entonces decía, sí, estamos de acuerdo que el idealismo no es lo que rifa, el idealismo no es lo que es más importante, porque el idealismo parte de las ideas, ¿ok? Imagínense que, no sé, imagínense que tienen a su novio y dice su novio, es que yo creo que me estás engañando. Oye, pero ¿por qué lo dices? No sé, lo soñé. Eso es una idea, ajá. Por eso, bueno, por eso te digo, lo estoy exagerando, les digo, para que entiendan que el idealismo simplemente es una idea, ¿ok? Y estas ideas en ocasiones se pueden sobreponer a costa de lo que es la realidad, por eso lo material, ¿ok? El positivismo diría, a ver, dime exactamente por qué lo dices. No, pues porque vi estos mensajes, ¿no? Si fuera positivista te diría, mira, vi estos mensajes, estoy seguro que me estás engañando por estos mensajes. Ahí si fueras positivista. Pero si nada más lo soñaste, fuiste idealista. Pero a lo mejor, si fueras del historicismo, dirías, ah, fíjate, tú no puedes afirmar que por esos mensajes sea eso lo que tú dices, ¿no? Porque esos me los mandaron a mí, ¿ok? Entonces, yo no respondí nada, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí habla de una imposibilidad de hacer ciencia exacta a la historia. ¿Por qué? Por muchas razones. Ustedes en química pueden irse al laboratorio y experimentar. Se supone que la secundaria se lleva al laboratorio y en la prepa también para que ustedes puedan interactuar. Pero desgraciadamente en la historia tú no puedes hacer experimentos. Por ejemplo, dirías, ¿qué pasaría? Así como experimento, ¿qué pasaría si en lugar de poner esta vacuna pusiéramos otra? ¿No? No puedes experimentar. A ver, ahora regrésate y repite el experimento, no porque se te muere la gente. Entonces en la historia desgraciadamente no podemos experimentar y por eso dicen ellos, ¿no? Los de la historia relativista. Ahora vamos a tener el materialismo histórico. El materialismo histórico eh, habla prácticamente de una relación entre lo material y la historia, ¿ok? Lo material es la evidencia a lo largo del tiempo. Y sus principales exponentes, desde mi punto de vista, pues son Marx y Engels, ¿ok? Entonces mucha gente odia a Marx, mucha gente odia a Engels, pero lo más gracioso es que los odian y nunca los han leído, ¿no? Entonces, Marx tiene una idea de los modos de producción, después voy a hablar de eso, modos de producción. Tiene él en su forma de explicar, dice que hay una lucha de clases, eh, siempre va a haber una lucha de clases, va a haber unas fuerzas productivas que van a ser el motor de la historia, ajá, lo económico, la base económica va a ser el motor de la historia y va a haber relaciones sociales de producción. Ajá. Entonces voy a hablar un poquito de esto, ¿ok? Bueno, me van diciendo si se va entendiendo esto de las escuelas de la historia porque está un poquito complicado. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hablar del materialismo histórico y aquí ellos dicen que el factor económico es determinante para la historia. ¿Ok?
El factor económico es determinante para la historia. Aquí le falta una N. ¿Ok? ¿Por qué es el factor económico determinante para la historia? Pues por muchas razones. Muchas veces, desgraciadamente, como les digo, el factor económico va a determinar lo que va a ocurrir en el futuro. Ajá. Imagínense que México fuera un país primermundista con muchos ingresos. Pues obviamente va a determinar que el nivel educativo de México, la esperanza de vida, la salud va a mejorar. Sin embargo, el nivel económico de México pues no es tan bueno, a pesar de ser una de las 20 economías más importantes del mundo. Entonces yo les pregunto, eh, ¿creen que tengamos buenos indicadores en esperanza de vida, en salud, en educación? Pues obviamente no. Ajá. ¿Qué pasa si un niño pues es muy pobre? Pues no va a comer bien, va a trabajar, posiblemente termine una carrera, posiblemente sí, pero es muy escasa. De hecho hay noticias donde tratan de ¿cómo decirlo? Hay noticias donde tratan de romantizar la pobreza, ¿no? De que dicen, ay, mira cómo se esfuerza, ¿no? Pero pues desgraciadamente es algo feo, ¿no? Que un niño tenga que caminar 10 kilómetros para ir a la escuela, eh, etcétera, ¿no? Entonces, dejen buscar una noticia relacionada con eso, ¿no? Entonces, muchas veces se nos trata de decir que precisamente si tú te esfuerzas, posiblemente llegues, ¿no? Que lo más seguro es que sí, nosotros somos como clase media pobre, nosotros posiblemente sí podremos subir ese escalón, pero hay gente, por ejemplo, que nace ya muy, muy, muy pobre y va a ser muy difícil que salga de sus condiciones. De hecho, aquí está un artículo de la revista Proceso y dice, eh, describe la situación de movilidad de las sociedades. 8 de cada 10 personas mexicanas que nacen en familias más pobres nunca superan esa condición. ¿Ok? Entonces, obviamente va a determinar muchas veces dónde naces de lo que vas a hacer en el futuro. Y lo digo porque no es lo mismo si yo les digo ahorita, ¿qué pasaría si ustedes, aunque son igual hijos de sus mismos papás, pero qué hubiera pasado si hubieran nacido en Japón, o en Alemania, o en Rusia, ¿no? O en Estados Unidos? Precisamente iba a determinar ciertas características de ustedes, gustos, entonces todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces Marx habla mucho de lo material. ¿Qué más vamos a hablar de Marx? Mm, bueno, lo dejo ahí porque lo vamos a hablar después. Después de eso, vamos a ver una escuela que se llama estructuralismo. Ajá. El estructuralismo prácticamente lo que trata de hacer es, a ver, déjenme vuelvo a poner, es dar como, decir que la historia tiene como una, ¿cómo decirlo? Pues sí tiene una estructura bien definida, ¿no? Eh, prácticamente, eh, ¿cómo decirlo? Estructuralismo. Pues sí tiene una estructura bien definida, tiene leyes, tiene hechos, tiene comportamientos que van a suceder y vamos a encontrar reglas, ¿no? Entonces lo voy a poner, tiene leyes que describen eh, la historia, ¿no? Entonces volvemos un poquito a esta idea del positivismo. Tal vez no es tanto como apegada de que todo tiene que ser perfecto, pero el estructuralismo precisamente dice, bueno, hay unas leyes que definen qué pasa con la historia, ¿no? Hay unas leyes de comportamiento. Y uno de sus principales exponentes pues es Levi Strauss. Ajá. Tenemos, por ejemplo, otro que es el historicismo, ¿no? Prácticamente aquí en el historicismo nos va a decir que todo, fíjense, por un lado aquí el estructuralismo nos va a decir que la historia tiene ciertos comportamientos y si pasa esto inmediatamente implica esta otra cosa. Eh, el historicismo es como el contrario, ¿no? Dice que hay todos los eventos de la historia son únicos e irrepetibles, ¿no? Por ejemplo, uno de sus principales exponentes pues es Benedetto Gross, pero hay muchos más, ¿no? Entonces les voy a pasar un PDF con más de estas características, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué más? Bueno,
les pego esta parte, ¿no? Que dice que cada evento de la historia es único e irrepetible. Ajá. Trato de darles, aunque sea lo más básico de cada escuela, ¿no? Y pues esas serían las escuelas principales. Ajá. Les digo, cada escuela va a abordar de manera diferente. Lo que más me han preguntado, lo que más he visto es sobre materialismo histórico, que han preguntado en sus exámenes, pero sobre todo sobre el positivismo. Ajá. El positivismo hasta lo voy a subrayar ahorita para que les pase este acordeón. Que el positivismo trata de que todo sea como muy cuadrado como las matemáticas, todo debe de ser científico, todo debe de ser fundamentado y nada de interpretación. Aquí en el positivismo nada es interpretación. Y aquí, por ejemplo, a mí no me gusta el positivismo porque, por ejemplo, en el sismo del 85, no sé si ustedes sabían, pero hay un fondo para desastres naturales. En el sismo del 85 el fondo desapareció. No saben ni qué pasó con tantos millones de pesos que había para hacerle frente al fondo y el fondo desapareció. Eh, bueno, tanta cosa ahí hubo, ¿no? De que, por ejemplo, cuando fue lo del sismo también, incluso aquí en el 17, ¿no? Y en la Ciudad de México, mucha gente, pues se quedó sin trabajo, necesitaba comida, incluso agua, y te daban agua a cambio de tu IFE, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero ¿qué dice el positivismo? El positivismo dice, no, a ver, tú lo que vas a decir es que en el 85 tembló, hubo tantos muertos y ya, ¿no? Puedes decir, el fondo desapareció, pero no puedes decir, oye, yo creo que fue el presidente, oye, yo creo que fue esta otra parte, bueno, no puedes decir nada, simplemente si desapareció puedes decir, el fondo era de tanto, desapareció y ya, no dices nada más, ¿no? Porque la interpretación obviamente va cargada de sentimiento. ¿Ustedes qué me dirían ahorita, no? Si yo les dijera, fíjense que tiembla, hay un super sismo, no creo que lo haga el peje, ¿no? El peje no es tan mala onda como los otros presidentes, pero que no sé, nos quedáramos sin escuela, sin casa y el fondo que por lo menos es para comida desapareciera, ¿no? El fondo, ese dinero, el fondo para desastres naturales. Entonces, está fea la cosa, ¿no? Por eso mismo el positivismo no busca interpretación. Tú puedes decir, en la Revolución Mexicana mucha gente murió, ¿no? Y ya está ahí, ¿no? Tantas personas murieron. Pero la interpretación ya te dice, oye, pero ¿por qué murieron? ¿Por qué esa gente dio su vida por algo, ¿no? Entonces, aquí el positivismo es muy cuadrado, a mí no me gusta y tiene su razón de ser, porque precisamente cuando alguien hace algo malo, tratan como que de ocultar, ajá, que dicen, no, pues yo en mi opinión, Peña es un mal presidente, ¿no? Hasta coraje me dio cuando tomó protesta, eh, pero, porque yo ya sabía, ¿no? Cuando era gobernador en el Estado de México. Pero alguien puede decir, no, 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 pues tú no te tienes por qué enojar, no. Lo único que tienes que decir es que Peña Nieto fue gobernador del Estado de México y fue presidente de México de tal a tal año y ya, ¿no? Hizo estas políticas, hizo estas otras y ya, no te metas en la interpretación. Ajá. Entonces, les digo, a mí no me gusta eso, pero es lo que más preguntan. Y lo del materialismo histórico. Bueno, ahora vamos a hablar de la periodización de la historia. Ahorita pues ya hablé de la definición de ciencias auxiliares. Ahorita vamos a hablar de la periodización de la historia. ¿Ok? Déjenme ver cuánto va de video. Le voy a pausar para que no se haga tan largo y continuamos.